Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución comunitaria, un esfuerzo comunitario para apoyar a las familias afectadas por el cáncer, enfermedad verdaderamente catastrófica. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos formando jóvenes en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y allí le sacan el producto terminado, salen hombres y mujeres listos para integrarse como ciudadanos ejemplares del país. Y esa es una gran obra social también. Es reducirle espacio al crimen, a la delincuencia, borrarle el vivero, el almácigo de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy vimos una noticia, de esas noticias que son agradables. Cuando uno puede leer en resumen el trabajo realizado en la Plaza de la Salud. Hay que saludar a todo ese personal que ha trabajado ahí por 29 años, 30 años casi. Y principalmente al doctor Castaño Guzmán, que ha sido el rector allí durante muchos años, de ese consejo que dirige, ese patronato también que dirige la Plaza de la Salud. Una iniciativa, señores, brillante y criticada también del gobierno de Balaguer. Entonces, según las estadísticas servidas por el doctor Castaño y los demás honorabilísimos ciudadanos y ciudadanas que le acompañan en ese trabajo extraordinario, señores, ahí se han realizado 37 millones de pacientes han sido atendidos. Atención a pacientes, 37 millones de atenciones. Óigase bien. Eso son cifras respetables. 719 médicos están trabajando en esa Plaza de la Salud, que son varios hospitales. 306,000 operaciones quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas,
306,000, óigase aquello, 24.7 millones de pruebas de laboratorio, 8.5 millones de servicios ambulatorios, 500,000 hospitalizaciones, 1.1 millones de emergencias tratadas allí, 750 trasplantes, señores, y 24,000 niños han nacido en ese centro hospitalario que se llama Plaza de la Salud. Y la verdad, hay que decirlo, eso es lo que se llama jefe de Estado, doctores de Estado. Esa decisión tomada por Balaguer ahí, yo recuerdo, cuando se sumaron a las críticas, este partido revolucionario, un partido cerril, y diríamos que fue una oprobio oposición lo que le hizo a Balaguer en 12 años. Muchas de ellas justificadas, porque sabemos que el régimen tuvo muchos aciertos y tuvo desaciertos y tuvo problemas de comunicación por un lado y de además de tener que luchar contra una insurgencia prácticamente viva y esa verdadera trama casi obstruccionista. Y bajo ese ambiente, señores, Balaguer logró sacar este país al desarrollo. Esa Plaza de la Salud, que fue criticada hasta no poder, incluso hubo gente de ese partido y de la izquierda que siempre estaba en contra de todo, que protestaron porque le quitaron a la capital, Balaguer le quitó el Perlantillana, aquel centro de ecuestre, el hipódromo para las carreras de caballo de pura sangre. Y aquello fue bueno, que incluso hubo técnicos, entrecomillados, que señalaron que eso era un peligro, instalar un centro médico ahí, porque ahí se iba a detectar mucho tétano, porque los caballos dejan el tétano y que esto, los pacientes se iban a enfermar de tétano. Todos esos falsos argumentos se esgrimieron contra esa decisión de Estado de que Balaguer decidió hacer esa Plaza de la Salud. Y miren el servicio que ha dado eso hoy, además del Sedimar, que está al lado, que hay que ver lo que ha sido aquello. Todo aquel centro que además, por suerte, el PLD siguió esa corriente de desarrollo y Leonel Fernández, que fue el que sustituyó a Balaguer, terminó algunos trabajos que había que hacer en la Plaza de la Salud. Creo que habían algunos hospitales que estaban todavía no se habían podido terminar porque el periodo fue recortado a 2 años a Balaguer. Pero Balaguer hubiera entregado aquello normal como él lo diseñó su gobierno. Pero Leonel Fernández, aunque con ahorro no interno, sino de la bóveda extranjera, bueno, pues arrancó el proyecto de la plaza de Villamella, excelente también, ese conjunto de hospitales allí. Y Danilo Medina, y yo creo que ya el propio Leonel Fernández habían hecho el diseño también de la plaza del Morgan, de Luis E. Aybar, que hoy también es otro tremendo centro especializado de varios hospitales allí concentrados, y es un trabajo verdaderamente de jefe de Estado, pues hay que decir esa verdad. Esa gente, tengo que decir que ni Danilo Medina ni Leonel Fernández le temían hacer obras grandes. Y este gobierno le teme, y el gobierno de Hipólito Mejía le temió mucho también, y los anteriores más. Y por lo menos el presidente Abinader se lanzó con el metro, la línea 2C del metro.
Y el monorriel de Santiago, porque no sabemos si eso es el sector privado que está haciendo eso o un fideicomiso de esto, que el sector privado es que asume el problema. Pero esa obra hecha ya en los finales del gobierno de Balaguer. Pero yo tengo que ser más todavía. Tengo que ser, diríamos, más apologista con esto, con ese Balaguer. Porque ese son el tipo de obra que en este país, señores, se trabaja. Esos son gobiernos que trabajan para el país. No trabajan para grupos, ni trabajan para partidos políticos, se trabaja para el país. Y hoy, señores, miren esas cifras, esos números de la Plaza de la Salud. ¿Ustedes creen que el Partido Reformista de Balaguer tenía 37 millones de pacientes? O de inscritos. O tenía 306,000 reformistas que fueron operados en la Plaza de la Salud en estos 29 años, estos 30 años. O esos 500,000 hospitalizados eran reformistas, balagueristas. O los 24,000 niños nacidos eran balagueristas, hijos de balagueristas. Y 8.5 millones de tratamientos ambulatorios. Eso, señores, eso es una obra verdaderamente extraordinaria. Por eso siempre vamos a tener que hablar de esas cosas, de esas decisiones de Estado. Cuando los críticos más severos de esa obra decían que esa obra, bueno, que eso era un elefante blanco más y que eso lo iban a abandonar allí. Pero Balaguer le puso patronatos. También criticaron los patronatos. Lo que pasa es que los patronatos, ese patronato de la salud, fíjense lo bien que se ha manejado en la plaza. Pero en el CEDIMAT, allí estuvo el doctor Taveras Rodríguez, señores, aquella eminencia médica dominicana, trabajando para la Universidad de Harvard. Y ese señor y el cardenal López, Balaguer designó esos prohombres, los designó miembros, directores de ese patronato del CEDIMAT. Y miren lo que es hoy el CEDIMAT y lo que es la Plaza de la Salud. Los números no mienten, están ahí. Entonces, gracias a Dios que los dominicanos decidieron promover e integrarse al progreso en tiempo de Balaguer, la gran mayoría de los dominicanos, y no le hizo caso a toda esa algarabía y a esas voces agoreras, catastrofistas que veían el desorden y el caos en el país, y se pudo hacer todo aquello. Así que el doctor Balaguer, en este caso, fue motor para 2 aciertos. Es decir, llegar, integrarse al país, participar para ser necesario haciendo esta obra o este desarrollo del país, en bienestar del país, que hay que agradecer también ese esfuerzo de Joaquín Balaguer personal, un hombre que se integró al trabajo ahí. Y otra cosa, además del acierto de participar, de intervenir, de hacerse el necesario para que el país saliera a camino. También hay que decir que él tenía, como líder, como gran líder, tenía esa perspectiva de, primero, de esa vocación de progreso y segundo, de rehabilitación nacional. Un hombre que era capaz de rehabilitar el país. Perdón, y hay que ver cómo quedó este país después de la guerra de abril. Y el segundo, también motor para no tener que salir rápidamente del poder, porque esos eran los temores que habían, que no pasara como pasó con el profesor Bo, que ese gobierno duró 7 meses. Entonces Balaguer fue motor para que
no se intentara sacar a Balaguer del poder. Y hay que ver todas las tramas que hubo, hasta matar a Balaguer. Pero el hombre supo prolongarse en el poder, porque en estos tipos de países, señores, los gobiernos que se prolongan son los que dejan desarrollo. Y Balaguer creía en eso. Y se sostuvo en el poder sobre la base de trabajar desde el poder para sacar el país a camino. Y hoy, todo aquel esfuerzo de allá atrás es el que estamos cobrando hoy. Con eso es que nos estamos desempeñando. Porque hasta la bóveda intocable, la bóveda extranjera que fue dejada libre, y se hizo toda esta obra infraestructural en este país, se hizo sin tener que recurrir a ella. Colosal obra pública de infraestructura en este país. Y una de ellas es la Plaza de la Salud. Saludo, repito, felicito al doctor Castaño Guzmán y a toda la directiva de la Plaza de la Salud, que celebran sus 30 años, sus 29 o 30 años de la decisión de hacer ese centro médico, que ha sido un éxito extraordinario porque sus números están ahí. Eso se llama constancia en el trabajo, un trabajo constante y consciente de todo ese grupo dominicano. 719 médicos sirven en esa Plaza de la Salud. Eso es un verdadero logro. Pero además, yo creo que Balaguer fue tan justo en esa época, que hizo el hipódromo nuevo, se lo hizo también a la alcaldía del PRD. Le hizo el hipódromo allá en donde está hoy, en la Avenida de las Américas. Pero además le entregó 3 millones de metros cuadrados al Ayuntamiento del Distrito Nacional. 3 millones de metros. ¿Y qué hizo el Ayuntamiento? Lo vendió y se lo repartieron miembros del Partido Revolucionario y empleados del distrito, del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se repartieron los 3 millones de metros allá en la Jacobo Magluta. Es decir, fíjense el caos, el desorden de aquellos que querían hacer esos solares y venderlos y hacer un caos allí. Sin embargo, aquí el gobierno dejó ese centro médico que hoy puede brindar esas informaciones que nos placen a todos los dominicanos, repito, que tomaron la decisión de sumarse e integrarse al progreso en la República Dominicana. Está muy bien, así como las demás plazas, porque, repito, esa plaza de Villamella y la del Luis Eduardo Aybar son obras que hay que pensar que son difíciles de hacer y de continuar o de iniciar, gracias, repito, a aquella decisión primacial de Balaguer, y luego Leonel Fernández la continuó y el propio Danilo Medina. 3 jefes de Estado, hay que decir esa verdad, para trabajar en este país. Ahí están 3 ejemplos que son como los 3 padres de la patria. Estas son las 3 madres de la salud, porque eso es lo que se llaman 3 centros sanitarios de verdad. Bien, entonces tenemos que hay otro viaje presidencial, como decíamos ayer. Señores, este país, hemos dicho, todos estos viajes, el presidente viaja, bien, viaja con una delegación a París, pero hay funcionarios. Yo vi uno, el de Proconsumidor, yo no sé a cuántos países ha ido ese caballero, yo no he visto funcionario que haya sido más exitoso que el de Proconsumidor. Por ahí vi una foto premiándolo y dándole casi un doctorado, un premio por la Universidad de Buenos Aires. Dios mío, esta gente paseándose por el mundo, la ministra de Interior en España, el presidente con toda una delegación a París, a una reunión de la OCDE, una cosa que pudo haber ido el ministro de Hacienda o pudo haber ido el de Relaciones Exteriores y punto. Y
ese viaje, señores, el presidente con muchísimos funcionarios, en tiempos como estos. Y la verdad que, señores, hay que ser austero. Uno no le puede negar que un presidente salga a viajar. El presidente ha salido demasiado, lo hemos dicho aquí todo el tiempo. Pero usted salir en un jet privado, usted sabe lo que cuesta alquilar un avión jet privado para ir a París. El presidente y toda una comisión de funcionarios que no van a nada. Eso, repito, hubiera ido allí el ministro de Relaciones Exteriores y él tiene una representación ahí en la organización, la OCDE de cooperación y ¿cómo que se llama la OCDE? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Eso está en París, es verdad, es un organismo importante, pero yo no sé si es que el país de nosotros he visto será como un país rico, como esos Emiratos. Dios mío, aquí los dominicanos se sintieron abrumados y fue algo que se le criticó hasta el hijo del dictador, a Ramfis, que alquiló un avión de Air France en 1961 a raíz de la muerte de su padre. Y ese señor alquiló un avión con los amigos que él tenía allí y otros familiares, no sé, para trasladarse de París a Santo Domingo, alquiló un avión y eso se vio como una cosa, un abuso de los recursos públicos y de cómo este país fue expoliado. Pero ahora miren lo fácil que sale un presidente, alquila un avión privado y sale con una delegación a una reunión a París. Oye, usted sabe lo que eso cuesta en tiempo como estamos, precisamente donde se nos pide que nos apretemos bien los cinturones, que seamos prudentes con el gasto, con los gastos, y que el dominicano sepa que estamos en tiempo de crisis. Dios mío. Pero hasta el ministro de Educación tiene que ir a otra reunión también, a otro foro. Un foro contra la corrupción. Bueno, seguimos hablando de eso dentro de unos minutos, después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
En ese foro, el foro anticorrupción global, anticorrupción de la Organización de la Cooperación, del Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE, en París, el presidente Abinader señaló que la corrupción, vamos a decir, destruye la buena competitividad y la productividad, y es verdad, la competencia. Es decir, le hace daño a la competencia, y eso es verdad, absolutamente verdad. Y no sé si se ha hecho bandera allí, se ha levantado bandera, se han alzado banderas de la transparencia y la lucha anticorrupción en República Dominicana. Y la verdad que yo creo que el gobierno se ha sobreestimado en eso, se sobredimensiona. El propio presidente, yo no sé, ha cambiado, parece, de línea publicitaria. Ahora el presidente asumió él mismo la publicidad con su propia voz, sus propios gestos y su propio, diríamos, su forma exclamatoria como él hace sus discursos. Y lleva la publicidad personal del gobierno, la ha cambiado su línea. Parece que al cerrar la semanal, el presidente diría, bueno, yo voy a asumir la publicidad yo mismo, la de mi gobierno. Y el presidente, ahora todos los cortos publicitarios son cortos de su discurso del 27 de febrero. Pero la verdad que el gobierno exhibe logros en la transparencia y en la corrupción, en la lucha anticorrupción, pero es lo que hemos dicho, es una transparencia y una lucha anticorrupción sesgada, porque es que el gobierno actual es difícil de auditarlo. Es que no hay auditoría, la Cámara de Cuentas no audita este gobierno, todavía sigue detenida auditando el gobierno anterior. Y hemos dicho, este gobierno no se ha auditado. Es decir, promover este gobierno como un gobierno muy honesto, muy transparente en sus decisiones. Para ello tiene que haber un trabajo de auditoría interna de la misma Cámara de Cuentas que dé cuenta de lo que ha pasado. Cómo se han manejado las cosas, porque el presidente ha sustituido funcionarios incluso por problemas de corrupción, pero no sabemos cuál ha sido el daño que ha realizado el funcionario. Simple y llanamente se sustituye o quizá por soplo de alguien que le dice al presidente o irradian públicamente sin pruebas concluyentes. Pero no se sabe cuál es el nivel de corrupción, o si es por corrupción, o por malcriado, o por falta de respeto al presidente que lo han sustituido. Pero no es que se ha hecho una labor de transparencia, de análisis, de auditoría. Incluso hemos señalado que la propia presidenta de la Cámara de Cuentas no se ha auditado ni la gestión de ella en la UAS. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ella debió haber auditado eso. O por lo menos decir, no, yo voy a aceptar el cargo después que se haga una revisión de mi gestión al frente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una institución pública con un altísimo presupuesto de gastos. Entonces, como hemos señalado tantas veces, bien predica, quien bien vive, usted tiene que rendir cuentas. Usted tiene que decirle al mundo o a su mundo, al pequeño mundo en que nos desenvolvemos los dominicanos, que su gestión fue impecable al frente de aquella institución pública para yo venir y justificar mi trabajo contra los otros. Pero el gobierno no ha sido auditado. El presidente puede tener la mejor intención de señalar que su gobierno es transparente. Él puede ser el hombre muy honesto que es. Bueno, y un hombre rico, tiene una fortuna grandísima, tal vez nadie se va a ir a
a tratar de corromper al presidente de la República. O decirle, mire, presidente, ya que hay un negocio, yo le voy a dar tanto a usted para que usted me ceda esto. ¿Y quién se atreve a hacerle a participar de eso al presidente de la República? Pienso yo que nadie se atreve. Ahora, ahí hay muchos funcionarios que él tiene, que sí se atreven a recibir lo que le den. Pero esa gente no ha sido auditado. El presidente ha cambiado funcionarios, tampoco se sabe nada. ¿Qué ha pasado? No se sabe. Lo de SENASA, que es lo que se exhibe como, diríamos, respeto a las arcas públicas, como celo para que la corrupción no camine en el gobierno, es el caso de SENASA. Pero hemos dicho otras veces que el caso de SENASA no fue el gobierno que lo identificó, porque incluso el gobierno decía que ahí lo que había era un déficit de dinero, porque bueno, se habían sumado muchísima gente allí. Como era del régimen subsidiado, había que aportar dinero, no se había aportado, pues había un déficit. Bien, el presidente incluso dijo que eso es lo que había, era un déficit. Por eso creado por esa super abundancia de servicios a gente subsidiada, no contributiva. Bueno, como el gobierno era que asumía esa gente, lo que tenía que hacer el gobierno era entregar dinero. Bueno, el presidente dijo, si yo le inyecto 6 o 7 mil millones, ya se acabó el problema. Pero resulta que ese no era el problema. El problema es que había un desfalco de más de 20 mil o qué sé yo cuántos millones, miles de millones de pesos. Pero que tampoco se sabía. ¿Cómo se supo el problema de SENASA? Cuando la gente fue a buscar servicios y le fueron negados porque no, la institución no pagaba. Si usted iba a un médico a una consulta y usted llevaba su carnet de seguro de SENASA y le decían que eso no tenía validez, como se dice, eso es una de las papeletas del ILIS. Entonces, esos permisos, esos carnets de SENASA se convirtieron en las papeletas del ILIS o en las papeletas de Báez. Pero eso trajo 2 tragedias al país. Eso fue el ajusticiamiento del ILIS y la revolución del 57, de 1857, contra Buenaventura Báez, por aquellas famosas papeletas falsas. Entonces, el caso SENASA se fue propagando la voz de que SENASA estaba quebrada, que en SENASA había un hoyo, que SENASA no pagaba, que la medicina no la entregaban, que los medicamentos de altos costos también se negaban, que los servicios hospitalarios los negaban, las emergencias usted iba y no lo podían atender a menos que usted pusiera de su propio dinero. Y en resumen, esas evidencias tan claras, tan de bultos, tan obvias son las evidencias que decían que ahí había un mal de fondo mayor. Y de hecho, fíjense por dónde anda el caso. Gente presa y gente también oculta, o gente que se le ha permitido escurrir el bulto y esperando un tal SENASA 2. No sabemos todavía quiénes más están involucrados en un fraude que se estima en 20 mil millones de pesos, quién sabe, o 18 mil, no sé cuántos son. Entonces hay que ver ese asunto de la transparencia. En ese foro está doña Milagro Ortiz, anda de visita. ¿Cómo expone doña Milagro allí? ¿Qué expondría la directora de ética en ese foro de París, de anticorrupción? Dirá ella, bueno, yo sometí 50 casos, 75, 225 casos, y ninguno ha tenido éxito en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es independiente allá. Y nosotros no intervenimos en el Ministerio Público, pero es que los sometimientos o la imputabilidad
que se ha demostrado allí, le falta fuerza, le falta pruebas que sean fehacientes, o es una denuncia más. Entonces, la transparencia y la corrupción, el problema es que todo lo que sabemos es de vista nada más. Fulano de tal tiene un comportamiento que se ve alterable porque usted no tiene ese nivel, el salario no da para tanto y usted tiene y hace uso de vida costosa sobre la base de recibir un salario. Entonces eso se ve, y esas cosas, como se han dicho aquí tantas veces en el país, la riqueza y la pobreza no se pueden ocultar, es que se ve. Y la gente que es rica entonces se pone más loco, porque entonces comienza a comprar cosas de lujo. Y si usaba un reloj Casio de 24 pesos y usted ahora usa un Rolex que le vale 800,000 pesos o 30 millones de pesos, quién sabe, porque la gente así que está hablando ahora de miles de millones de pesos. Hace casas enormes, compran los resorts, y fíjense cómo incluso hasta militares del periodo anterior de Danilo Medina, como un grupo de militares se hicieron con una millonada, tan injusticia hoy, y compraban casas, resorts. Imagínense los funcionarios que están, como dicen, por su cuenta, porque ese es el problema. Así, Danilo Medina no canceló a nadie por corrupción. A nadie. Ni Leonel Fernández. Ahí sí es verdad que en el PLD ahí no cancelaron a nadie por corrupción. Sin embargo, fíjense los problemas ocultos que habían de funcionarios corruptos, que hay que ver aquella expresión del propio Danilo Medina, de decirle a un periodista cuál corrupción, y en forma enfática. ¿Cuál corrupción? Cuando sabemos que todas esas órdenes, muchas de ellas civilinas de él, que todo el mundo sabe que iban cargadas de muchísimo odio y de todo eso a sus adversarios, principalmente a sus adversarios internos, porque era suave con los de afuera, de su partido, pero fue brutal con los internos, y hay que ver todo aquello, lo que pasó ahí. Y miren lo que pasó después que se auditó esa administración. Fíjense todas las cosas que han salido. Y hay que decir lo siguiente: una de las áreas corrompidas de forma más brutal fue la de las EDES. Y eso todavía, eso no se llevó a justicia. Parece que ahí se cogió tanto dinero que había suficiente dinero como para que el Ministerio Público se sintiera hasta el hartazgo con lo que le habían entregado. Hay que ver el dinero que se perdió en esa administración de las EDES, que le devolvieron dinero, repito, al Ministerio Público, y el Ministerio Público está satisfecho con lo que le devolvieron, que me imagino, repito, que están hartos, hasta el hartazgo de dinero le devolvieron al Ministerio Público, que no reclamó más. Hay que ver, señores, la cantidad de dinero que habrán entregado los imputables de ese caso. Sin embargo, no vimos una auditoría de esa administración de 8 años de Danilo Medina. Más, la visita sorpresa, nadie pensaba, excepto Manuel Fermín, porque fui un crítico constante de esas malas prácticas de crédito agropecuario.
porque el crédito sin asistencia técnica es un riesgo total. Y siempre dijimos eso. Y hoy no se ha recuperado un centavo, uno. No se ha recuperado de aquellos miles de millones de pesos repartidos en forma tan antojadiza y tan personal del propio Danilo Medina, que era el que entregaba las sumas de dinero. Asociaciones fantasmas que solamente existían las directivas. Siempre señalamos eso. Todo aquello inventado sobre la base de sus vivencias comarcales, decíamos nosotros también aquí, muchas veces, siempre dijimos eso, 8 años dijimos eso aquí. Y que bajo ese argumento de las vivencias comarcales, el presidente tenía esa vocación agraria o agropecuaria y daba el dinero a borbotones. Pero dijimos, eso no va para ningún lado, porque todas esas son medidas populistas, buscando nada más, buscando la reelección, como de hecho lo logró, porque sabía que tenía que violar la Constitución y comprar legisladores y hacer todo lo que hizo a base de dinero para poder expulsar a Leonel Fernández, sacarlo de circulación. Bueno, imponer el poder del dinero aliando la mala fe y la astucia. Y ese fue el resultado de aquel gobierno que fue transparente y que se vendía en los foros internacionales, principalmente de estos foros de FAO en Roma, aquellas políticas de desprendimiento para los productores, los pobres, los desheredados. Sin embargo, señores, fíjense cuando se auditó ese gobierno, miren lo que pasó. Todo el cieno, todo ese trapiche maloliente de inconducta, todo ese tufo que salió cuando se destapó ese trapiche, ahí está en justicia, parte de él, admitido. Y por eso digo, este gobierno ya ha hecho mucho alarde y se han hecho también bandera de éxito, de que la transparencia es el eje central de la gestión de gobierno del presidente Abinader y que la lucha anticorrupción, pero este gobierno no ha sido auditado, repito. Por eso hice esa pequeña excursión por esa historia contemporánea, próximo pasada, del gobierno de Danilo Medina, que lucía transparente, ejemplar, y hoy es antiejemplar. Y muy, muy oscuro fue su gobierno. Así que esperamos que este gobierno no tenga que pasar por esas mismas horcas caudinas que ha pasado el danilismo o danilato, como decía el amigo ido a destiempo y que en paz descanse, Aristófanes Urbáez, el roedor. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, así que esperamos que toda esa exhibición de delicadezas teatrales y exageradas no se sigan exhibiendo, porque hay que esperar esos análisis que van a determinar cómo fue la gestión de gobierno. A los gobiernos hay que auditarlos para que se sepa, repito, todo lo que ha pasado. Fíjense que hoy la gente está escéptica, no cree en que los combustibles se están manejando, los precios, la venta de los combustibles, que se ve como falseados los números de los combustibles. Porque aquí hemos dicho nosotros, y siempre estuvimos hablando de eso, hace muchos años, desde el 2022, cuando aquella crisis de que se subió el petróleo de precio, el gobierno con mucha justicia dijo, señores, yo no puedo darme el lujo de subvencionar este petróleo a 120 o 100 dólares, o 105 dólares, porque nosotros no podemos, porque se desangra el Estado, tenemos que cargarle a ustedes una cantidad X. Muy bien. El pueblo dominicano se sumó a esa petición del presidente del gobierno, para no personalizar. El gobierno dijo, miren, necesitamos que ustedes se unan, el pueblo dominicano, a este procedimiento que nosotros estamos aplicando, porque hay que entender que la situación es crítica. Muy bien. Y todos los consumidores de energía, combustibles líquidos o combustibles gaseosos o combustibles sólidos como el carbón, etcétera, y todas aquellas cosas que subieron de precio y el costo de la energía eléctrica, bueno, entonces se entendió aquello. Pero ¿qué pasó? El petróleo comenzó a bajar y el gobierno dijo, bueno, si se mantiene entre 85 o más, nosotros seguimos subvencionando, haciéndole un subsidio al combustible. Muy bien, aplaudimos todo, esa solidaridad del gobierno. Pero ¿qué pasó? Que el petróleo se fue a precios muy bajos, de 60, y el gobierno siguió vendiendo los benditos combustibles como si el petróleo estuviera a 105 o a 110 dólares. Entonces siempre decíamos nosotros, pero es que el gobierno no quiere bajar los combustibles o llevarlo a la realidad, que el petróleo está a 60 o a 58. Y si el petróleo está a 60, no se puede especular con el combustible y venderlo al mismo precio que si estuviera a 110. Pero se mantuvo vendiendo a 100. Entonces siempre decíamos, el gobierno no pierde, el gobierno lo que hace es que deja de ganar, pero no pierde. Porque si recauda 100 millones de pesos y usted subsidia 12,000 de esos, se ganó 88. Y entonces, usted no está perdiendo, usted está subsidiando 12,000, pero 12,000 de una ganancia de 100,000. Bueno, pues los técnicos que trabajan esos números han demostrado
que esa es la realidad. El gobierno no está haciendo ningún sacrificio. El sacrificio lo está haciendo el consumidor, que tiene que pagar por encima del valor. Hoy entonces sale un economista y salen técnicos y dicen que nosotros, que el gobierno lo que le ha aumentado es 25 centavos de dólar al combustible, comparado con los demás. Pero vaya a los demás le tenían ese 50 o 60% anterior, se lo tenían clavado al consumidor. No es verdad que Guatemala, que en Guatemala le aumentaron un 37 o un 50%, y aquí el gobierno dominicano lo que le aumentó fue un 7, un 8% al combustible. Visto así, dicen que el gobierno se está sacrificando. ¡Qué bien! Andy Dawaje, que escribió de eso hoy. Pero Andy, ¿y cuánto le aplicaron antes a eso? Ese 8 o ese 7 está aplicado tal vez sobre un 60 que tiene atrás. Porque nosotros estamos pagando el combustible, no lo estamos pagando hoy igual que como está hoy, lo estamos pagando hoy como estaba ayer, barato, y lo estamos pagando caro hace 4 años. Entonces, esas cosas son las que ponen a uno escéptico y uno no cree y piensa que los datos son falsos. Así esto, el pueblo se siente agredido. Por eso es que la gente está bravo, porque el gobierno, eso me cuesta 1.500 millones de pesos, es verdad, pero ustedes están ganándose 100.000 y si aportan 12.000 no han dejado de ganar, no han perdido, lo que están es dejando de ganar. En vez de ganarse 100.000, el gobierno se gana 88. Pero venga acá, porque los impuestos son muy altos. En España, para no tener que clavar, como se dice, al consumidor, ¿qué hizo el gobierno español? Que lo lógico, lo que hay que hacer aquí es sacrificar el impuesto. Y el gobierno español, ¿qué hizo? Bajó el IVA. Le bajó el IVA. Si tenía un IVA de un 20% y usted lo baja a 10, bueno, pues usted le está bajando un 10% de impuesto. Entonces, eso se llama sacrificio impositivo por parte del gobierno. Aquí, un impuesto abusivo sumamente alto, el gobierno dice, bueno, vamos a bajar 12.000 millones de pesos, se puede ver como una rebaja, una buena concesión, pero es que todavía se está ganando 88.000. Esas cosas son difíciles para cualquiera, pero esa es la realidad. Lo ideal es que ese bendito precio, que los gobiernos, porque no es solamente este gobierno, pero que los gobiernos no le teman a los pueblos, que le hablen la verdad a los pueblos. Hay que hablarle la verdad. Mire, el petróleo hay que venderlo a tanto. El combustible hay que venderlo a tanto. Usted si quiere gasta, váyase a donde usted le dé la gana. Pero sabe que tiene que pagar el precio justo. Pues bien, la gente tiene que asumir que tiene que pagar el precio justo. Pero no nos claven tanto, por Dios. Porque ese es el problema. 292 pesos gasolina o 290 la gasolina premium. Pero tiene 4 años que el petróleo estaba a 60, no estaba a 110. Entonces, pues no bajaba. Pero ese es el problema. Por eso es que la gente entonces es reticente y no cree. Esas son como las cifras de Faride. 8.7 por cada 100.000 habitantes son los homicidios. Sabe la gente que no le cree. Porque aquí cada organismo tiene sus estadísticas. Aparte, cada quien maneja sus datos. Aquí la Oficina Nacional de Estadística no da para nada, no sirve ni siquiera para hacer un censo. No se pudo saber los datos del censo. Entonces, todo el mundo tiene aquí sus preocupaciones de que no le quiere creer a las autoridades, porque las autoridades no le hablan con franqueza a la gente, a los pueblos. Seguiremos hablando de eso en otros programas, pero ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.